Bienvenidos, somos Invertec S.A. Trabajamos por su seguridad. Este es el módulo de normas de tránsito, segunda parte. Continuando con nuestro tema de normas de comportamiento, tendremos que referirnos a los aspectos generales para poder saber cuáles son los requisitos legales que debe tener un vehículo en Colombia. Para que un vehículo pueda transitar en Colombia, necesita cumplir unos requisitos que están consagrados desde el artículo 27 hasta el artículo 45 del Código Nacional de Tránsito, que en resumen indican que el vehículo debe estar en perfectas condiciones técnico-mecánicas, portar la licencia de tránsito o lo que conocemos como tarjeta de propiedad, y además deben estar amparados por un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, además de los documentos exigidos de acuerdo al tipo de vehículo y al tipo de servicio que se vaya a prestar. También, como es lógico, el vehículo deberá tener una forma para identificarse externamente. Para esto existirá entonces la placa, que de acuerdo a los colores tienen unas clasificaciones: amarillas, que identifican a vehículos particulares; azules, que identifican el servicio diplomático, consular o misiones técnicas; las placas de color blanco, que entonces van a identificar el vehículo de servicio público y transporte especial; las placas rojas, que identificarán vehículos en tránsito temporal; y las verdes, que identificarán remolques. También existen placas blancas con franjas azules, que identificarán entonces vehículos clásicos. Pero, antes de iniciar la marcha, es preciso que el conductor entonces entienda que un vehículo en buen estado le permite ejecutar la conducción de una manera más agradable y tranquila. Para esto, es necesario entonces realizar una revisión rutinaria y frecuente del estado del vehículo que se conduce. En esta revisión entonces se debe incluir la revisión del kit de prevención y seguridad. Para esto entonces habrá que referirnos al artículo 30 del Código Nacional de Tránsito. Todo vehículo que transite por el territorio nacional debe portar como mínimo el siguiente equipo de carretera: un gato con la capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, 2 señales de carretera en forma de triángulo o 2 luces intermitentes de color amarillo o luces de destello, un botiquín de primeros auxilios, un extintor, 2 tacos para bloquear el vehículo, una caja de herramienta básica, una llanta de repuesto y una linterna. Ya teniendo en cuenta esto, abroches el cinturón y vamos a la carretera. Miremos entonces qué hacer en el siguiente punto de nuestra formación, durante el recorrido. Aquí nos referiremos entonces a las normas contenidas desde el artículo 55, que establecen que toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón debe comportarse en forma de que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás, y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. También hay que señalar que las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito señalan que en promedio se realizan 3.340.000 comparendos por infracciones de tránsito, es decir, más o menos 398 amonestaciones por hora, que las infracciones más comunes son estacionar en sitios prohibidos, exceder los límites de velocidad, no realizar la revisión técnico-mecánica y transitar por sitios prohibidos. Pero, ¿por qué no se respeta la norma? ¿Por desconocimiento? Algo para reflexionar. ¿Dónde aprende un niño a cruzar la calle? ¿En la casa o en el colegio? En la casa, con el ejemplo que les damos como papás o como mamá. Pero si papá o mamá cruza la calle por donde quiere y no por donde debe, cuando salimos con el niño a comprar las verduras para el almuerzo, ¿qué va a hacer ese niño cuando crezca? Seguir la misma conducta. Entonces, centrémonos en las normas de tránsito específicas para conductores. Quinto, normas de comportamiento. Acá hay que reconocer que existen unos artículos que nos hablan sobre la forma en la cual el conductor se debe comportar dentro de la vía cuando está conduciendo. Empecemos por la obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados. Aquí entonces se nos indica que los vehículos deben transitar obligatoriamente por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce. Sin embargo, hay que entender que ese mismo artículo, que es el artículo 60, establece en su segundo parágrafo que todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento, un cruce de una calzada o un cruce de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de luces direccionales y señales ópticas o audibles para efectuar la maniobra de forma en que no entorpezcamos el tránsito ni se ponga en peligro a los demás vehículos o peatones. También hay que entender que existe un respeto a los conglomerados. Esto es, que todo conductor de un vehículo debe respetar la formación de tropa, desfiles, columnas motorizadas de fuerza pública, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas. Y también, obviamente, las actividades deportivas. Sin embargo,
Aparte de ese respeto a los conglomerados, también hay un respeto legítimo a los derechos de los peatones, en los cuales los conductores deben respetar los derechos y la integridad de los peatones. ¿Qué derechos? Pues el derecho a la vida, el derecho a circular libremente por el territorio nacional, a tener una prelación en la vía, etcétera, etcétera, etcétera. También existe entonces una situación específica en la cual el conductor debe ceder el paso en la vía a vehículos de emergencia, en la cual todo conductor entonces debe ceder el paso a los vehículos de ambulancias, cuerpos de bomberos, vehículos de socorro o emergencia y de la policía o ejército, ahorillándose al lado derecho de la calzada o carril y deteniendo el movimiento del vehículo cuando anuncien su presencia por medio de luces, sirenas, campanas o cualquier señal óptica o audible. Sin embargo, también hay una situación específica que usted debe entender si usted va a conducir un vehículo de emergencia, que en todo caso los vehículos de emergencia deben reducir la velocidad y constatar que se les ha cedido el paso o el derecho de cruzar a una intersección. Que también existe una forma correcta de la utilización de la señal de parqueo, en la cual se establece que al detener el vehículo en la vía pública se debe utilizar la señal luminosa intermitente que corresponda, orillándose al lado derecho de la vía y no efectuar maniobras que pongan en peligro a las personas o a otros vehículos. Que también existen unas normas para realizar giros en cruces de intersección, en la cual se indica que el conductor que transite por una vía sin prelación debe detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya semáforo debe tomar las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda. Que en ningún caso el conductor puede detener su vehículo sobre una vía férrea o un paso peatonal o una intersección o un carril exclusivo, paralelo preferencial de alimentadores o compartido con los peatones. Que todo conductor debe permanecer a una distancia mínima de 5 metros de la vía férrea. También se establece que dentro de este tema de las intersecciones, que ningún conductor debe frenar de manera intempestiva o disminuir la velocidad sin cerciorarse de que la maniobra no ofrezca peligro. Que también existe una situación específica para la utilización de las señales, que todo conductor está obligado a utilizar las señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para cambiar de carril. Ante esto existen unas reglas generales. Anuncie con tiempo el giro. Y antes de tomar el giro, deberá estar sobre el carril de la derecha. Después de la maniobra, entonces retire la luz direccional. Permita que los vehículos realicen las maniobras de adelantamiento. Anuncie la maniobra con tiempo y realícela de forma rápida y segura. Planee el recorrido previo antes de iniciar el viaje y tome decisiones acertadas. Ante esto, habrá que indicar que el artículo 68 del Código Nacional de Tránsito nos habla de la utilización de los carriles, en la cual nos indica que los vehículos deben transitar de la siguiente forma. Vías de único sentido de tránsito. En aquellas vías con velocidad reglamentaria para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha. En aquellas vías donde los carriles no tengan regulada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para efectuar maniobras de adelantamiento. Vías de doble sentido de tránsito, de 2 carriles. Por el carril de la derecha entonces utilizaremos el tránsito y para el lado izquierdo utilizaremos para realizar maniobras de adelantamiento, respetando simplemente la señalización respectiva. Vía de 3 carriles, entonces los vehículos deben transitar por los carriles externos que queden a su derecha y el carril central se debe utilizar en sentido que señale la autoridad competente. Que en las vías de 4 carriles entonces los carriles exteriores se utilizan para el tránsito ordinario de vehículos y los interiores para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos. Que también se debe tener en cuenta que se prohíbe el tránsito de motocicletas y motociclos por las ciclorrutas o ciclovías. En caso de infracción se procederá a la inmovilización. Que cuando 2 o más vehículos transiten en el sentido contrario por una vía de doble sentido de tránsito e intenten girar al mismo lado, tendrá la prelación el vehículo que va a girar a la derecha. En las pendientes tiene prelación el vehículo que suba. Que en intersecciones no señalizadas, salvo en glorietas, tiene prelación el vehículo que se encuentra a la derecha. Que si 2 o más vehículos que transitan en sentido opuesto llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la izquierda, tiene prelación el vehículo que va a seguir derecho. Que cuando un vehículo se encuentre dentro de una glorieta, tiene prelación sobre los que van a entrar a ella, siempre y cuando esté en movimiento.
que cuando dos vehículos que transitan por vías diferentes llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la derecha, tendrá prelación el vehículo que se encuentra a la derecha. Y que cuando un vehículo desee girar a la izquierda o a la derecha, debe buscar con anterioridad el carril más cercano a su giro e ingresar a la otra vía por el carril más próximo, según el sentido de circulación. También entonces existen unas prohibiciones para adelantar a otro vehículo, en las cuales se establece lo siguiente: no se debe adelantar a los vehículos en los siguientes casos: en intersecciones, en los tramos de vía, en donde exista la línea separadora central o continua. Que también está prohibida el adelantamiento en curvas o pendientes, que cuando la visibilidad sea desfavorable, y en las proximidades de pasos de peatones, en las intersecciones de la vía férrea, por la berma o por la derecha de un vehículo, y en general cuando la maniobra ofrezca peligro. Hasta aquí nuestra segunda parte del módulo de normas de tránsito. Continuará.